buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Hoy tenemos bastantes noticias de las que estaban pendientes. Como ya sabéis, habíamos estado hablando en las últimas semanas después de las elecciones europeas, qué es lo que tenía que venir ahora. Entre ellas hablaba de la formación de varios grupos. Obviamente todos tienen que formarse, pero ya algunos estaban hechos. La duda era saber cuáles iban a hacer a partir de ahora los nuevos, porque había bastante descontento y no se sabía a la perfección qué es lo que iba a ocurrir con estos enfrentamientos entre algunos partidos. Y todo eso, todo en la derecha, claro, ¿no? Porque a raíz de las posibles reuniones, o de lo que no se sabe todavía qué ha pasado entre bambalinas, en la reunión de la comisión para elegir esos top jobs, esos principales candidatos de la Unión Europea, que son tres, que sería de nuevo candidata Ursula von der Leyen a presidir la comisión, Antonio Costa, el ex primer ministro portugués, huido, entre comillas, por un posible caso de corrupción, sería el presidente del Consejo, y luego una desconocida para muchos, Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, que sería candidata a ocupar ese cargo que hasta ahora tenía Borrell, el de alto representante para la política exterior, que si bien es cierto que no tiene un gran peso, bueno, es un cargo representativo, vendría a ser una especie como de ministro exterior de la Unión Europea, entre comillas. Esta mujer viene del del grupo Renew, es liberal, y es cierto que, bueno, pues sonó en su momento como posible secretaria general de la OTAN, a suceder al cargo al actual noruego Jens Stoltenberg, que al final ha sido elegido el holandés Mark Rutte, también liberal, antiguo primer ministro del país. Pues esta mujer, bueno, pues no gustaba mucho en algunos ambientes porque se le puede llamar, ¿no? Si hablamos de fobias en todo, pues era claramente una rusófoba, era una antirrusa empedernida, yo creo que más por interés que por convencimiento, y no le gustaba a ciertas personalidades porque, en fin, ya sabéis que aunque estemos en guerra hay que mantener las relaciones, hay que mantener ciertas composturas, y esto era demasiado, ¿no? Entonces, bueno, han sido nominadas para eso. Y en esas reuniones pues estaba Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, a ver si conseguía algo para su partido, para Fratelli d'Italia, y para eso necesitaba acercar algunas posturas de ECR al centro, entre comillas, que sería representado por el Partido Popular Europeo. En esas negociaciones, según se ha podido saber la semana pasada a través de algunos medios de comunicación italianos, pues por lo visto esta mujer, Giorgia Meloni, habría conseguido un cargo de un comisario para la burocracia. Es un cargo que no existe, que sería de reciente creación, con el fin de desburocratizar la Unión Europea. Lo llaman el comisario antiburocracia, con el fin, repito, de desburocratizar, es decir, de desregular. Como suena un poco chiste, es cierto que a priori no es mala idea, porque la Unión Europea regula demasiado, creo que ya lo sabéis de sobra, lo sufrimos de sobra, pero es que claro, si el Parlamento Europeo aprueba, pongamos, unas 200 leyes anuales, pues si este comisario consigue quitar, pongamos, 25 o 30, pues seguimos teniendo un superávit de legislación que de alguna manera dificulta la vida de los ciudadanos europeos. No convierte esta Unión Europea en un mastodonte burocrático que no facilita la vida de nosotros ni tampoco la vida de los políticos. Porque, bueno, en parte sí, porque te dan la legislación hecha, pero es cierto que cada vez pues erosiona más la soberanía nacional, que ya sabéis de qué va esto. No lo voy a explicar ahora, pero, en fin, esa red de telarañas, ¿no?, que de poco a poco nos va comiendo a todos los que estamos ahí dentro. Entonces, en las últimas semanas había mucha pregunta, mucha duda sobre qué va a pasar, porque claro, es que Meloni al aceptar a los rumanos ha expulsado indirectamente a Orbán, parece ser que se está centralizando, vamos a decir ese verbo de peperizando, ¿no? Y había mucha duda de qué podía pasar, y en estas que vino Orbán y formó su grupo. Formó su grupo llamado Patriots for Europe, Patriotas por Europa, en el que el lunes pasado, pues después de las elecciones francesas, de las que por cierto hablaremos con nuestro invitado de hoy, con José María Ballester, pues se juntan y dan a conocer la lista definitiva, por ahora, y no pinta mal, ¿no? Son, digamos,
Los patriotas con más representación, muchos son ministros, primeros ministros, tienen experiencia de gobierno, pero está claro que también son dentro de un límite, ¿no? Como ya sabéis que me gusta decir siempre, conoce los límites del sistema y luego están los fuera del sistema, al menos por el momento, entre comillas. Y esta formación, esta Patriots for Europe, Patriotas por Europa, son 13 delegaciones de 12 países, lo que le suponen 84 eurodiputados. Ojo, 84 eurodiputados, más o menos la par que ECR, lo que lo convierte en tercer grupo parlamentario. Estarían los populares primero, los socialistas segundo, los patriotas por Europa los terceros, ECR, European Conservative, los conservadores reformistas los cuartos, y ya dejaríamos después a los liberales, los verdes, la izquierda en últimos lugares de la tabla. Con la nueva conformación, por cierto, este miércoles del grupo de Alvise, ahora hablaremos de eso, ya son 8 grupos parlamentarios. Y esto es importante, porque vemos que empieza a haber una cierta equilibranza en la balanza de la derecha a izquierda. El número sigue habiendo más en la izquierda, en el centro izquierda, y con eso también marco al Partido Popular, porque simplemente si nos fijamos en, como dice la Biblia, ¿no? Por sus hechos los conoceréis, pues a la hora de votar, votan con el Partido Socialista, pues por desgracia la derecha estaba huérfana, pero poco a poco va viendo más. ¿Y quiénes son estos los que están en el Patriots for Europe? Obviamente, el grupo más importante, más representativo, es el francés del Rassemblement National, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, que tiene 30 diputados. El segundo sería la asociación Fidesz-KDNP, que son 11 eurodiputados. Tercero, la Liga de Italia, con 8. Los cuartos de República Checa con 7. Después el Partido por la Libertad, Freiheitspartei Österreich de Austria, con 6. Después Vox con 6. Después el Partido por la Libertad de Holanda, el de Geert Wilders, con 6 también. Después Blancs Belang, los separatistas de Vergas, los flamencos, los que en su momento fueron amigos de Puigdemont, pero ya se han disasociado porque han visto de qué va todo esto, serían tendrían 3. Después el partido Oath and Motorist, de también República Checa, 2 eurodiputados. Chega de Portugal, los hermanos de la península ibérica, con 2. Después el Partido Popular danés, con 1. Y después Latvia First, con 1. Y luego el último, una eurodiputada que os recomiendo que sigáis, que es Afrodita Latinopoulos, que es una escisión también de un partido, digamos, popular griego, y ha montado un partido llamado La Voz de la Razón, Voice of Reason, que es una antigua deportista de élite griega. Y bueno, pues es una influencer en redes sociales, es una comentarista habitual y lo está pegando muy fuerte. Sin duda alguna será una de las eurodiputadas a tener en cuenta esta legislatura. Y esto hace 84. Pero todavía estábamos con la duda de, bueno, pues ¿qué puede pasar? Porque aquí falta gente. Falta mucha gente. Como ya sabéis, el partido Alternative für Deutschland de Alemania fue expulsado del antiguo grupo ID, que ya no existe, por unas declaraciones salidas de contexto. Bueno, no fueron en las mejores circunstancias, pero se sacaron de contexto, del antiguo líder de la formación alemana Alternative für Deutschland, de KRA, en las que dijo en una entrevista en La República que no todos los miembros de las SS eran criminales de guerra. Esto es una obviedad, igual que no todo el mundo que lleva un uniforme, aunque cometan crímenes de guerra, otros miembros del ejército lo son, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis que ahora todo es reductio ad Hitlerum y todo lo que es una Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania debe ser condenado hasta la extenuación, pues muchos se llevaron las manos a la cabeza, esa farisea sensación de ¡oh Dios mío! ¡Oh Dios mío, la extrema derecha! Esto no se puede decir. Y entonces, pues, dejaron caer, hubo una votación y se echó Alternative für Deutschland, digamos que eran como los primos incómodos, ¿no? Los hermanos radicales de la formación, y se les expulsó. Y desde entonces, obviamente, han estado buscando la posibilidad de influir. Y para eso, ¿qué necesitas? Formar grupo. Ya sabéis que el grupo no solo es importante para tener más voz, sino también para canalizar un montón de presupuesto parlamentario, que al fin y al cabo es lo que interesa. No porque ese dinero tú te lo puedas llevar, porque al fin y al cabo está muy estipulado los salarios en la Unión Europea, sino porque ese presupuesto que tú recibes te permite crear estructura en torno al grupo. En torno al grupo puedes crear
think tanks, puedes crear medios de comunicación, puedes crear asociaciones, fundaciones, en fin, puedes crear un sinfín de cosas que lo que hacen es que te van a facilitar el asentamiento de tu grupo o de tus grupos, de tus partidos en los años venideros. Esto es muy importante entenderlo, de ahí la importancia y la necesidad de que estos formen grupo. Bueno, pues este nuevo grupo se ha llamado Europa de las Naciones Soberanas y es un grupo que lo han formado hasta el momento, son de 7 países, de 9 países hasta el momento. Repito que todo está abierto, ¿de acuerdo? ¿Y quién está dentro? Bueno, pues está dentro. Son 28 diputados de 9 países, eso es. Está dentro AfD, que es la principal representación, con 15 eurodiputados. Alternativa für Deutschland de Alemania, que es el grupo principal y por lo tanto va a ser la cabeza de ese grupo. Después, nuestro país, Mi Hazank de Hungría, que es la escisión de la parte conservadora de Fidesz de Hungría, con un eurodiputado. Renacimiento de Bulgaria, con un eurodiputado. Confederación de Polonia con 3. Confederacja, que es la versión más a la derecha del Partido Conservador, que por lo que se está comentando también parte de ellos, porque es una confederación, valga la redundancia, parte de ellos habrían pedido entrar en el grupo de Orbán, en el Patriots for Europe, estaría pendiente, aunque esto depende de quien preguntes, te confirman o te desmienten. Después, se acabó la fiesta de Alvise Pérez de España con 3, República de Eslovaquia, Reconquista, Unión del Pueblo y la Justicia de Lituania y el SPD de República Checa. Bien, vamos a hablar de este grupo porque también es importante. Según he podido saber, y llevo tiempo preguntando, Alvise no contesta, Alvise no me contesta, Alvise no contesta, no contestó, no dio información al respecto. Por lo visto se ha unido, según me han contado fuentes del grupo, se ha unido después de que prácticamente los alemanes le tiraran lo que quisiera encima, ¿no? Obviamente yo creo que por su número de diputados, 3, tendría una vicepresidencia, lo cual le daría bastante poder. Pero lo que tengo muy claro, también por parte de AfD, esto es lo que cuentan fuentes del partido, realmente lo que querían era tener a quien sea con tal de formar grupo. Y se utilizará al resto de partidos en interés de este partido AfD. Obviamente es lógico, ¿no? Está 5 veces por encima de representación del resto. Recordemos que Marine Le Pen es 3 veces más que el resto también. Y obviamente son los que dominan los grupos parlamentarios. Ahora, claro, aquí ya empezamos a ver ciertas cosas que a mí, al menos como analista en este momento, pues me han sorprendido. No me lo esperaba, pero por estrategias, digamos, nacionales, ¿no? Si nos fijamos en Alvise, su lucha es contra la corrupción, contra el sistema, contra la partitocracia, etcétera. Pero sabemos que ideológicamente nunca ha mostrado la patita. Sí es un patriota, o digamos que lucha por España, pero depende de, si os fijáis en las últimas entrevistas que le han hecho, la del País, la de El Español, etcétera, pues realmente nunca sabía uno muy bien de qué pie cojea, ideológicamente hablando. Ojo, esto puede ser muy bueno para Alvise y su grupo a nivel estratégico, puede ser muy bueno, porque al fin y al cabo es un partido que yo creo que puede tener una transversalidad muy importante. Según me comentan fuentes internas de los partidos, de 2 partidos, en este caso PP y Vox, habría el resultado de los 800.000 votos serían 200.000 sacados de la abstención. Ojo, esto es importante, moviliza a votante que pasa del tema. Y luego habría robado partes iguales 300.000 a cada partido, a Vox y a PP. Esto obviamente les va a hacer daño en el futuro, pero claro, siguen siendo votantes de lo que se llama en España el centro derecha. Claro, como ya sabéis, bueno, yo creo, yo a nivel personal, Javier Villamor, yo creo que Alvise Pérez no tiene nada de extrema derecha, lo que muchos consideran extrema derecha, para nada. Aparte le conozco y me parece un tipo muy sensato en muchas cosas. No creo que sea extrema derecha. Pero, bueno, pues con esta jugada, posicionándose con AfD, a mí me ha roto los esquemas, tengo que admitirlo. Me ha roto los esquemas porque, claro, ahora a nivel europeo te acabas de asociar con, vamos a decirlo así, son las ovejas negras.
¿no? O sea, son los partidos más radicales de la derecha en toda Europa, los que más firmes son en todos los postulados. AfD es cierto que habla mucho de la inmigración, no tanto del tema del género, pero luego tienes a los polacos, a los húngaros, a los rumanos, perdón, a los búlgaros, etcétera, que son, bueno, son muy tradicionalistas. Para lo que tenemos en Europa, obviamente es la extrema derecha. Ya sabéis que no me gusta utilizar estos términos, pero es que para lo que tenemos en Europa, que es la extrema izquierda gobernando y dominando la mentalidad por completa de lo que es el establishment europeo, pues obviamente esta gente es como venidas de Marte, ¿no? Es como si llegan de Venus en un ovni. Entonces, claro, que se haya puesto ahí, pues, bueno, pues sirve para la izquierda española. Toda esa campaña que se ha creado en torno al Alvise de, ¿no?, el agitador de extrema derecha, pues confirma ese sesgo de la izquierda, y yo creo que no le va a venir bien para posicionarse en las elecciones. Es cierto que su votante es un believer, es un fiel enorme, pero igual que por ejemplo a Vox le limitó posicionarse en una derecha conservadora muy tradicional, al estilo PP, estilo corte británico, ¿no? De bueno, sí, somos liberales, ya sabéis, el libre comercio, el mercado se regula solo, las naciones son soberanas, pero no acababa de ponerse en esa derecha, vamos a llamarlo así, derecha socialista, ¿no? Una derecha patriótica que entronque con ese tradicionalismo español, de ese conservadurismo que supone ser un intervencionismo en lo económico. Y bueno, pues en la derecha, en la que estamos ahora hablando, pues más o menos es lo mismo, y ahí entra Alvise. Entonces, bueno, simplemente os digo esto para que lo tengáis en cuenta, haced vuestras cábalas, vamos a debatir, llevadlo a vuestros entornos de amigos, trabajo, y expandid estos debates porque yo creo que son muy interesantes, y sobre todo porque igual nos permite, oye, que Alvise esté en el grupo de AfD, pues igual nos permite ampliar otra vez el espectro, ¿no? Para mucha gente. Y dice, joder, oye, si yo... Coño, Alvise yo le veía como bastante neutral ideológicamente, y de repente está con este grupo, pues de repente igual se mueve la ventana de Overton. Tened en cuenta que, fijaos que las tortas que le están dando ahora a Vox, con haberse ido con Orbán, porque están diciendo que se ha ido con el grupo de Putin, se ha ido con el grupo de los fascistas. Para que os fijéis cómo está la cosa, que ahora mismo aquellos que llamaron a Giorgia Meloni fascista, ultraderecha, va a venir Mussolini 2, para que ahora le estén blanqueando. Es que lo importante que es tener memoria. Memoria de la buena, no la memoria democrática que nos dicen, ¿no? Porque, repito, la que hasta hace 2 años era el demonio vestido de Prada, rubia, con tacones, ¿no? Yo soy una donna, yo soy una madre, yo sono... Pues ahora esa es la derecha que tiene que ser. Obviamente esto nos indica también que Meloni no era lo que se decía que era por algunos sectores, esto también hay que admitirlo. Pero bueno, pues resulta que ahora, bueno, pues se ha movido la ventana de Overton. Que ECR, que era la ultraderecha en su momento para algunos, se haya movido o lo hayan movido al centro, hacia una postura más PP. Con la ventana de Overton significa que lo que era ID ahora sigue siendo ultraderecha, pero parece ser que ya no van a ser tanto, no tan malos, porque han salido los malos de la película. Y esto estamos hablando ahora. ID ha tardado 15 años prácticamente en ser considerado ahora como derecha no tan extraña. Pues vamos a ver qué pasa en Europa dentro de 15 años con la otra derecha, ¿no? Porque esta otra derecha, bueno, pues tiene su recorrido, ojo, tiene su recorrido. Que es que hablamos nada más y nada menos que Alvise en España 800.000 votos, Reconquet tuvo también sus cientos de miles de votos, es cierto que contra Frente Nacional no puedes hacer mucho, pero es que AfD que le daban primer partido en Alemania, pero después de la campaña que le hicieron, una campaña rastrera, sucia, típica de las democracias occidentales que estamos viviendo, en las que te sacan hasta los pelos de la lengua y temas personales. Pues simplemente a pesar de esa campaña de difamación, que si nazis y tal, se quedó en segundo puesto. Por detrás de los cristianos demócratas de la Unión Cristiano Demócrata, de la CDU, ¿no? De von der Leyen, por ejemplo. Segundo partido, en Europa. Vamos a ver qué pasa en las elecciones generales en Alemania. Porque AfD es un partido que tira para arriba. Tira para arriba. El resto son pequeños. Algunos tienen, bueno, una representación de 3, está bien, pero son pequeños, donde están
son pequeños, ¿no? Bueno, en este caso el de... Ya te digo, el 3 de los 3 de Se acabó la fiesta son importantes. Le posiciona en los 3 segundos con 3 eurodiputados. Los segundos de 3 que son con 3 eurodiputados. Pero AfD es el segundo país de Alemania. Es el segundo partido de Alemania. Ojo a eso. Ojo a eso. Y vamos a ver la legislatura. Porque aquí ya sabéis que cuanto más te ataquen, más hablan de ti. Y por lo tanto, más hablar de ti es más posicionarte en el radar. Porque aquí la ley de silencio ya se ha roto. Ya se ha roto. Y muchos lo hemos visto en estas elecciones. La gente está harta. No solo harta de que te digan lo que tienes que comer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que ver, cómo tienes que educar a tus hijos, cómo tienes que acostarte en la cama, con quién te tienes que acostar en la cama, cómo tienes que acostarte en la cama. La gente está harta de la política de la tontería. De la política de mensajes, de piscifactoría, ¿no? De clara agencia de publicidad, más enfocados a mover sentimientos que a demostrar la realidad. Y ahí es donde nacen estos partidos. Ahí hay la importancia de estos partidos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque esto ya empieza la semana que viene en Estrasburgo. Y de ahí luego recordad que hay que votar a la presidenta de la comisión y luego se ponen en marcha las comisiones parlamentarias y ya inicia la legislatura seguramente antes de las navidades que vienen. Y ahí estaremos para contarlo. Pero repito, importante que hagamos estos análisis fuera de lo que leéis o escucháis en otros medios, porque es que, y no es por tirarnos aquí medallas, esto no es por ponernos medallas, pero lo que se escucha por ahí, de análisis, es alucinante. Uno no se entera de la misa a la mitad si escucha los medios, ya no digo mainstream, pero también los que supuestamente eran independientes. Alucinante, alucinante. Lo que da a comprar voluntades. En fin, vámonos a publicidad y vamos con el invitado de hoy que nos trae un análisis de Francia estupendo, porque yo sé que muchos lo habéis pedido. Oye, ¿qué pasa con Francia ahora? Pues vamos allá. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Crees que la realidad es más compleja e inquietante que la versión que nos cuentan los medios del sistema? ¿Sabes que estamos inmersos en un tsunami de desinformación y manipulación de masas? ¿Buscas una comunidad en la que poder compartir versiones alternativas y explicaciones arriesgadas acerca de la narrativa orwelliana que nos invade? Entonces, no lo dudes. Te esperamos en el Velo de Maya cada sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en multicanalradio.com. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, que es José María Ballester, es colaborador de Debate, es analista internacional, especializado, entre otros países, en Francia, que por eso quería traerle hoy para hablar de ello, porque además no solo conoce bien el país,
en sí por el análisis periodístico, sino que además ha vivido 15 años en él. Por lo tanto, creo que es la persona indicada para traernos ese análisis postelectoral de lo que ha ocurrido en Francia. Muy buenos días, José María. Gracias por estar con nosotros aquí en Espacio Europa. Buenos días, Javier. Un gusto tenerte y un gusto escuchar tu análisis de hoy, porque bueno, te leemos en el debate. Cualquiera que no haya leído, recomiendo que vayáis a la sección internacional, porque José María escribe muy buenos análisis de política, no solo de Francia, también de Italia. Pero hoy quería traeroslo aquí en persona, bueno, en audio, para hablar de estos temas, porque Francia es un país muy importante. Así que vamos a empezar con tu análisis, por favor. ¿Cómo valoras las elecciones? Porque muchos esperaban, igual que en las europeas, un despunte de la derecha, pero otra vez vuelve a ser una especie de coitus interruptus, ¿no? Siempre que se quedan ahí, Marine Le Pen vuelve a perder unas presidenciales o unas elecciones importantes en este caso, como son las parlamentarias. Creo que hay varios factores. El principio, el más importante que expliqué en el debate, es que en España, por las razones que sea, no se entiende la lógica de las dos vueltas y de lo que puede pasar entre ambas vueltas, sobre todo en lo tocante al trasvase de votos, a las alianzas improvisadas o a retiradas de candidaturas. Y es un engranaje en el que la agrupación nacional todavía no ha alcanzado la velocidad de crucero, por decir, todavía le siguen faltando reservas de votos entre las dos vueltas de candidatos que se retiran o que llaman a votar por ella, pero también ha ganado 38 diputados propios y luego ha conseguido agregar otros 17 procedentes de la derecha disidente de Éric Ciotti, vamos, así. En votos constantes aumenta, incluso saca más que el resto de sus competidores, pero sigue beneficiándose sigue siendo perjudicada por su incapacidad de generar alianzas sólidas entre las dos vueltas y pues también por algunos errores en la selección de candidatos. Hay, por ejemplo, una en la provincia pirenaica de Ariège, que entre las dos vueltas estimó oportuno decir que reivindicaba una Francia étnicamente pura. Más inoportuna no se puede ser. Sí. Y luego también en mi artículo de mañana en el debate cuento el exceso de confianza en sí mismo y por lo tanto de ego sobredimensionado de Jordan Bardella. En un libro que compré durante mi reciente viaje a Perpiñán, una periodista muy bien informada de allí, Nathalie Schuck, un libro publicado antes de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria, cuenta como el primer ministro nombrado en enero, Gabriel Attal, llama un día a Bardella para verse, como se suelen ver los responsables políticos de vez en cuando, y le invita al Palacio Matignon, que es la sede del primer ministro y del presidente del gobierno, y hablan, dialogan, discrepan, porque son ideas muy alejadas las que defienden, y en un momento Bardella le pide que le enseñe los apartamentos privados, como diciendo, estaré yo aquí dentro de poco, vamos, ¿no? O sea, que el señorito estaba, en el buen sentido, porque también tiene otras virtudes, estaba un poquito se lo tenía ya muy creído. Soñaba despierto, como Feijóo en su momento. Despierto, vamos, sí. Y luego hay también hay los antecedentes, por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones legislativas de 1978, la izquierda era mayoritaria en casi todos los distritos, pero hubo una reacción del electorado de derechas entre las dos vueltas, entre el 12 y el 19 de marzo de aquel año, y al final la frágil alianza entre centristas liberales y democristianos por una parte y golistas por otros, pues volvió a alcanzar la mayoría absoluta. Es decir, que también hay antecedentes de vuelcos que se producen entre ambas vueltas. Luego hay una tercera cosa que también cuento mañana en el debate, que he podido comprobar los datos, es
el miedo y la movilización que una posible victoria de la agrupación nacional, es decir, de Marine Le Pen y Jordan Bardella, ha generado en el electorado entre los votantes inmigrantes, principalmente magrebíes, que nos gusten o no, existen. Entonces esos votantes no solían participar mucho en las elecciones anteriores, pero en esta la participación se ha disparado no solo en un 20% a nivel nacional, a nivel general, pero también de un 25% en los barrios populares donde hay más inmigrantes y 30% en ciertas zonas de Estrasburgo, según he podido verificar, vamos. O sea que también la agrupación nacional, aunque tenga un discurso sólido y defendible y realista en muchos aspectos, sigue sin convencer a esos votantes magrebíes, que aunque no sean su target electoral prioritario, pues también habrá que contar con ellos, sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, la llamada al voto de personajes como Mbappé, ¿no?, y de grandes futbolistas o personajes del cine, de las artes, etcétera, influyeron en esta masa de votantes, como dices tú, que habitualmente no participan de los procesos electorales? Creo que cada vez menos, porque los grandes intelectuales franceses que siguen existiendo, algunos de ellos son interesantes, las personalidades del establishment también han sido cómplices, digamos, de la política que ha sido practicada durante los últimos 30 años. Que siguen teniendo cierta influencia es evidente. La de antaño no lo creo, pero por eso creo que sobre todo el miedo a una victoria de la agrupación nacional que ha movilizado sin tanta necesidad de que interviniesen intelectuales, empresarios de postín o personalidades del establishment. Luego hay otro aspecto que quiero subrayar, es que muchos de esos barrios populares de las banlieues, si quieres, de los suburbios, están subvencionados con importantes chorros de dinero público, vamos, procedentes del erario. Y eso significa que, por ejemplo, en 2023 la dotación de funcionamiento de ciertos barrios ha ascendido a 2.500 millones de euros, ¿no? Una dotación que la agrupación se había comprometido a suprimir. Entonces, esa dotación, que a mí a título personal me parece mal que exista, vamos, porque sirve pues para garantizar que los comedores escolares sean gratuitos o para engrasar a las asociaciones que con acierto o desacierto mantienen el orden en esos barrios. Entonces, cuando han visto el peligro de que se les iba a suprimir ese dinero, pues han reaccionado, vamos, sí. Que para eso había que votar también a ciertos candidatos macronistas, pues adelante. Y luego hay un último aspecto que quiero de estrategia estrictamente electoral que quiero destacar, es que cuando ha habido candidatos macronistas que se han mantenido en la segunda vuelta, cuando podían haberse retirado para favorecer a uno de la izquierda, han salido elegidos o elegidas, porque han sido dos mujeres sobre todo, candidatos y candidatas de la agrupación nacional. Es decir, que eso es la prueba negativa de cómo el Frente Republicano y cómo el cordón sanitario ha funcionado. Claro, entonces nos encontramos con una tesitura en la que prácticamente el Frente Nacional, o lo que era el Frente Nacional, o digamos cualquier grupo que se considera extrema derecha o derecha identitaria, jamás va a ganar, o sea, jamás va a ganar nada bajo esta lógica parlamentaria. Siempre que haya segunda vuelta, nunca va a ganar. Vamos a decir hay una cosa que creo que hay que decir. Marine Le Pen, como antes lo hizo su padre durante décadas, se opuso pidió un cambio en el sistema electoral y quitar el actual para poner una proporcional como la que hay en España. Cuando en 2022 consiguió 90 diputados, curiosamente dejó de pedir un cambio en el sistema electoral. En esta campaña tampoco lo ha pedido, porque está convencida de la mayoría absoluta. Guste o no, el sistema se instituyó mucho antes de que existía
la Agrupación Nacional y el Frente Nacional, para que un país latino impulsivo como es Francia y como es también España, pues se pensase y matizase unas opciones políticas que a lo mejor podían tener consecuencias negativas. Es la famosa fórmula: en la primera vuelta uno elige al candidato que más le gusta, con el que más afinidad ideológica tiene, y en la segunda se elimina, es decir, se elimina al adversario que uno considera más peligroso, ¿no? Y entonces, pues, desde la agrupación sabían perfectamente que se iba a aplicar este sistema electoral, llevaban trabajando con el llamado Plan Matignon desde hace 2 años sobre una victoria legislativa que tendría que producirse utilizando ese sistema electoral. Por lo tanto, creo que esa queja es infundada, vamos. Luego, también digo a su favor que con el tiempo terminarán ganando y puede que gobernando, probablemente en coalición. ¿Por qué? Porque primero, pues, según el refrán, a la fuerza ahorcan. Segundo, porque si el gobierno que salga que será investido en las próximas semanas no consigue resultados probantes en el frente del empleo, en el frente de la inmigración en los próximos 2 años, ya será inevitable, vamos, la llegada al poder de la Agrupación Nacional bajo una forma u otra. Incluso me atrevería a decir que esta derrota puede ser salvífica, porque si Bardella hubiera sido nombrado primer ministro pasado mañana, pongamos por caso, y no consigue resultados eficaces en materia económica en los próximos 2 años, lastraría irreversiblemente la campaña presidencial de Marine Le Pen de 2027. Esto es un poco lo que se comentaba como en España, ¿no? Es decir, que para gobernar a medias y comerte el marrón de lo que te dejan los otros es mejor no gobernar. Más o menos. Entiendo, a ver, ¿no? En España se enfrenta a un peligro que para mí es vital, que es el peligro independentista que sigue allí. Francia tiene el peligro sobre todo de la inmigración y de enfrentamientos cívicos, ¿no? Pero no tiene el peligro ese que se cierne sobre España de una ruptura del país, vamos. Entonces, tal vez en España hubiera sido conveniente que la derecha hubiera estado gobernando, mientras que en Francia, pues incluso una espera de 2 años, que sé que la paciencia se le acaba a cualquiera, pero esa paciencia podría terminar beneficiando a la Agrupación Nacional. Te quería preguntar por un pequeño análisis un poco de cada candidatura, de cada partido. ¿Cómo los has visto de cara a las elecciones? ¿Cómo los ves? Porque mucho se habla de este Frente Popular, pero que en el fondo es una agrupación de partidos. Tampoco, aparte de Mélenchon, no hay un líder claro. Eso parece que es un sin Dios, que se matan entre sí, como el Frente Popular Español en su momento. ¿Cómo valoras a cada grupo? Digamos, vamos a centrarnos en 3. Frente Popular, o sea, la izquierda, el centro liberal, como queramos verlo, centro izquierda de Macron, y luego la derecha. Bien, entonces empezamos por el nuevo Frente Popular. Ha sido una alianza improvisada como en 2022, pero con una eficacia tremenda. El trasvase de votos entre unos y otros ha sido todo un éxito, nos guste o no nos guste. Ha funcionado la disciplina de voto, como se le suele llamar, para lo que ocurre entre las 2 vueltas, ha funcionado perfectamente. Luego, dentro del nuevo Frente Popular hay 3 tendencias principalmente. Entonces, la Francia insumisa, que es la más radical, la de Mélenchon, sigue siendo primera, pero el Partido Socialista ha recuperado posiciones, y eso de cara a la formación del gobierno tendrá su importancia. Luego la tercera tendencia, las ecologistas, que también salen ganando porque alcanzan 36 diputados, cosa que no imaginaban ni en sus mejores sueños, ¿no? Entonces, el éxito del nuevo Frente Popular es indudable, porque ni ellos mismos hasta el jueves por la noche anterior a la segunda vuelta esperaban ganar. Fue ahí cuando empezó a producirse un poco el vuelco. Aún así,
son gente extremadamente peligrosa, como hoy publico en el debate y puedes leerlo. Son gente completamente, los de la Francia insumisa, completamente pro Hamas, a favor del movimiento terrorista Hamas en Gaza. Son gente favorable a los regímenes venezolano y cubano. Son gente que tiene un plan lo pone en el programa, de un plan de gasto público de 190.000 millones de euros que Francia no puede soportar, tenga unas ideas económicas que tiene. Y luego, pues, el elemento moderador sería aquí un poquito el Partido Socialista, y a ver si consigue, en caso de que gobiernen, imponer un poquito de cordura, por lo menos en materia económica. Luego, como bien decías, está la ex mayoría macronista, que aunque un 80% de columnistas y analistas diga que ha salvado los muebles, si se tienen en cuenta las expectativas electorales de principio de campaña, yo digo y lo he escrito en el debate, que Macron ha sido víctima de su propio invento, por así decirlo, porque pensaba quedar primera y ha quedado segunda, pierde prácticamente 100 escaños de respecto de 2022, o sea, en 2 años, y luego hay muchas grietas en el seno de la mayoría macronista, porque hoy, desde la derecha, desde los restos de la derecha clásica, se les pide una alianza, y algunos macronistas, como el ministro de Interior, Gérald Darmanin, o el ex primer ministro Édouard Philippe, ambos pertenecen al sector más derechista, por así llamarlo, del macronismo. Dicen que sí, que muy bien, que estamos de acuerdo y que hay que aceptar la oferta. Pero el ala izquierda del macronismo dice que ni hablar del peluquín. Por lo tanto, yo veo en las próximas semanas un riesgo existente de que se pueda producir un desgarramiento, por no decir una ruptura, en el seno del macronismo. Aún así, sumando todos los votos macronismo más los 65 a derecha clásica, no llegan a la mayoría absoluta. Jamás el nuevo Frente Popular aceptaría investir a un gobierno en el que a derecha clásica, con sus 65 escaños, sería la fuerza condicionante, vamos. Así que está todo muy frágil, ¿eh? Y jamás el macronismo aceptaría gobernar en un gobierno de coalición con la agrupación nacional, es decir, que son tres fuerzas que se neutralizan entre sí. Esto recuerda un poco a la Cuarta República, cuando tenías el bloque comunista por un lado, el bloque socialista y Partido Radical por otro, y el bloque golista, porque entonces no había, digamos, más el partido de los independientes que la derecha clásica. Entonces, y entonces pues se neutralizaban, pero siempre conseguían formar gobierno, vamos, y eran gobiernos que duraban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y luego quiero hacer una pequeña reminiscencia histórica, porque el gobierno de la Cuarta República que más duró fue el de febrero del 56 a mayo del 57, pero fue un gobierno poco glorioso, porque el más escorado a la izquierda de todos aquellos años de la Cuarta República, pero fue un gobierno que en año y medio dio todos los poderes al ejército en Argelia, lo cual permitió digamos, la tortura, porque la tortura en Argelia, por mucho que la izquierda se erija en juez moral, fue instituida de facto por un gobierno de izquierdas. En segundo lugar, fue ese gobierno con Mitterrand de vicepresidente, primer ministro de Justicias, en que aprobó 40 penas de muerte en año y medio para terroristas argelinos, pero en fin, que no queda muy izquierdista, parece un balance de gobernador republicano de Estados Unidos. Y luego, en tercer lugar, fue ese gobierno el que metió a Francia, no sin ciertas razones, otro tema muy complejo, en la guerra preventiva de
Suez junto con Gran Bretaña y contra Egipto, ¿no? O sea, que es un gobierno más escolar a la izquierda, pero con una política muy de derechas, vamos a ironizar, si quieres. Nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría terminar con una proyección. No sé, ya sé que no tienes la bola para saber el futuro y está todo en el aire, pero como aquí ahora viene el turno de las puñaladas, sí que me gustaría saber qué es que va a pasar, porque la izquierda se da victoriosa, ¿no? Se dice que ha ganado y tal, cuando realmente quien ha ganado las elecciones en términos proporcionales ha sido Le Pen, han multiplicado por más de dos los votos. Macron también se felicita a sí mismo porque dice que ha conseguido frenar a la extrema derecha. La derecha dice que ha ganado a todos, pero que obviamente no va a gobernar. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Porque entramos en un proceso, como tú dices antes, de aquí a 2 años, en el que pueden pasar muchas cosas y que lo que está claro es que la tónica general va a ser la inestabilidad del gobierno. Eso, en eso estoy perfectamente de acuerdo contigo. Luego, en la agrupación nacional ya ha rodado una cabeza que ha sido la de Gilles Penel, que es el director general del partido y es el principal responsable de las candidaturas de cara a estas elecciones. El tipo ha sido muy digno, ha dimitido, pero en fin, no se va del todo porque sacó un escaño en la Eurocámara hace un mes, pero claro, él, con desacierto más que con acierto, ha aplicado una estrategia determinada por Bardella, ¿no? Y decidida por Bardella. Entonces yo creo que Bardella se va a permanecer como va a seguir siendo presidente del partido, pero sus enemigos acérrimos, empezando por Bruno Bilde, ya están pidiendo responsabilidades públicamente, no solo a través de filtraciones de prensa organizadas, sino con declaraciones que todo el mundo puede leer. Entonces, Bruno Bilde hay que tener en cuenta que es el alcalde de Nain-Beaumont. Nain-Beaumont es la base principal del distrito del que Marine Le Pen es diputada de 2017, y Bruno Bilde es el histórico colaborador de Marine Le Pen y tuvo una bronca con ella en 2022 cuando la lideresa, llamémosla así, prefirió que Bardella fuese el presidente del partido. Le dijo: oye Marine, que nosotros estamos contigo cuando no eras nadie, que te hemos montado una base electoral aquí en el norte de Pas-de-Calais, que así se llama la región, donde está el distrito de Marine Le Pen, que nos hemos dejado los cuernos por ti, y das el partido y entregas el partido llaves en mano a un chavalín de 25 años tenía entonces, sin carrera universitaria, sin nuestra experiencia electoral y sin nuestra experiencia política, y hubo bronca, ¿no? Luego ya, entonces ahora Bruno Bilde se ha tenido que callarse durante los 2 años de esplendor de Bardella, por decirlo de alguna manera, pero él ya está empezando a hablar. Luego yo estuve en Perpiñán entrevistando al alcalde que es de Perpiñán, a Louis Alliot, que también es vicepresidente primero de la Agrupación Nacional y que no es un partidario acérrimo de Bardella. Y bueno, pues estaba frente a la grabadora, estaban vistos en las elecciones, pero luego ya apagando la grabadora, pues dijo ciertas cosas, ¿no? Y dando a entender que habrá que hacer responsabilidades, que habrá que asumir responsabilidades, no cesar a Bardella ni derrocarle, pero por lo menos limitar su margen de maniobra y volver a contar con los viejos varones del partido, con los más experimentados. En cuanto al macronismo, yo creo que Macron, por utilizar un término anglosajón, ya es un lame duck, un pato cojo, que sea cual sea el gobierno que forme, y como no puede presentarse a las próximas presidenciales, ya su poder está muy desgastado y su capacidad de maniobra muy ¿cómo se dice? Muy limitada. Muy limitada y muy empañada, vamos, ¿eh? Entonces, pues Macron también está un poco neutralizado, y es lo que permitía en el macronismo, yo creo, 2 cosas. La primera, como ya he dicho, el desgarre entre la derecha y la izquierda del macronismo, y segundo, que los apartados del macronismo, como el ex primer ministro Edouard Philippe, que dirigió el gobierno entre 2017 y 2020,
pues van a reivindicar su derecho a gobernar los restos del macronismo, vamos. Esto seguro. Y que el presidente va a tener que estar más discreto. Yo en ese libro del que te hablaba antes, también hay otra anécdota, que es cuando Macron está en plena fase ascendiente, que en 2016, cuando dimitió el ministro de Economía dimitió como ministro de Economía para crear su base electoral, la que luego le llevó al Elíseo, el último primer ministro Hollande le dijo: Emmanuel, estás empeñado en destruir la derecha y la izquierda clásica, pero que sepas que correrás el riesgo de quedar sepultado bajo los escombros de lo que tú mismo has destruido. Lo estamos viviendo. En cuanto a derecha clásica, sigue siendo minoritaria, pero fuerza condicionante, no va a ser mayoritaria, y también habrá que ver qué estrategia adopta, si de colaboración con el macronismo o de prepararse a gobernar con la agrupación nacional dentro de 2 años. De momento, el alcalde de Niza, que típico de derecha clásica, pero compatible con Macron, ya dimitió esta mañana, no de la alcaldía, sino de la presidencia del Gran Niza, es decir, que la estructura que gobierna la aglomeración metropolitana de la capital de la Costa Azul. Así que ya hay movimientos tectónicos, si quieres. Estupendo, pues aquí nos quedamos, se nos acaba el tiempo. Estupendo análisis, José de María, muchísimas gracias. Veremos qué ocurre de aquí a las próximas semanas, porque bueno, pues Francia es uno de los ejes principales de Europa y, como estamos viendo, hay un efecto dominó, ¿no? Se celebra toda victoria, pues se está celebrando por toda Europa ese giro hacia la izquierda en algunos países. Hablamos del Reino Unido, de Alemania, de Francia. Veremos qué pasa en el resto. Un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. Se acabó lo de siempre. Ha llegado el avispero. Olvídate de la rutina, de las mismas voces de siempre. El avispero es frescura, es diversidad y un torbellino de información general que te hará pensar, reír y emocionarte. Imagina un barco capitaneado por Pirata, donde las voces más relevantes de las redes sociales se unen para llevarte lo último en noticias, análisis, tertulia y opinión. Aquí no solo escucharás a expertos, sino a los verdaderos influencers que alzan la voz alto y claro. El Avispero, un programa exclusivo de Multicanal Radio. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche en nuestra plataforma multicanalradio.com o disfruta de los podcasts en iVoox.
En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Ahí teníamos a José María Ballester, analista político, colaborador en el debate. Os recomiendo que lo leáis porque de verdad hace muy buenos análisis y entrevistas estupendas de personajes no muy conocidos en España, pero que sin duda marcan la pauta en la política internacional. Y en este caso Francia, que bueno, pues ha sido el centro de la noticia en las 2 últimas semanas, no solo por las elecciones, sino por toda la polémica en torno a ellas, desde los jugadores de fútbol de la selección francesa, algunos dirigentes políticos de todo el continente. Ya sabéis, ese miedo a la ultraderecha, que por desgracia sigue teniendo efecto. Es un miedo que, solo hace falta ver las estadísticas, es un miedo infundado, porque lo que hoy se considera extrema derecha en muchos casos es simplemente la derecha conservadora de toda la vida. Y sobre todo asustan los datos, porque todos vemos lo que estamos hablando en Francia, lo que pasa en Francia. Los problemas de la inmigración son innegables. Esto no se puede ocultar, ni llamándoles racistas ni xenófobos a aquellos que resaltamos los problemas de una Francia que está en clara barrena. Cientos de miles de agresiones sexuales, decenas de violaciones diarias, atracos, cientos de miles de coches robados al año. Es un caos, y es un caos muy claro, que tiene un culpable muy claro, que es la inmigración. Y con esto lo decimos siempre, no el inmigrante en sí. Obviamente hay inmigrantes que sí se les puede tirar de todo esto. El problema es la inmigración como concepto, ¿no? La visión que tiene la Unión Europea en particular, pero Occidente en general, de lo que debe ser la inmigración para estos países, y que independientemente de lo que pase, la inmigración debe verse como algo positivo en sí mismo, ¿no? O sea, uno de esos nuevos valores europeos que tanto nos quieren meter. En fin, un claro suicidio continental, lo estamos viendo en Francia, en otros países está también pasando, lo estamos viendo en Alemania, y como sigamos así, lo veremos en España. Pero bueno, estaremos aquí para contarlo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana.